Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Judy Vanessa Hernández Bustos y mi compañera Jenny Paola Cañaveral Astudillo. El día de hoy les vamos a presentar dos trastornos neurológicos, los cuales se presentan en niños y en adolescentes. El primer trastorno que les vamos a presentar es el síndrome de Tourette. ¿Qué es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette es un trastorno que lleva el nombre gracias al doctor Georges Gilles de la Tourette, quien fue un neurólogo pionero en donde en 1885 diagnosticó la enfermedad a una persona de 86 años. Este síndrome es un trastorno neurológico del sistema nervioso central y suele ocurrir con otros problemas como lo son el trastorno de atención con hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad o la depresión. Bueno, ¿cuáles son sus características? Se manifiesta inicialmente en la infancia o en la adolescencia antes de los 18 años, pero principalmente se presenta en niños que tienen aproximadamente de 7 a 10 años de edad. Es más común que suceda en niños que en niñas y además se caracteriza por manifestarse por tener tics motores y fónicos de forma involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los tics motores y fónicos perduran durante más de un año. Algunos de estos tics comunes son, por ejemplo, el parpadear, carraspear, repetir las palabras o incluso decir palabras groseras repentinamente. Los tics son movimientos involuntarios de la cara, de los brazos, de los miembros o incluso del tronco. Otra de estas características importantes es que estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos, ya que pueden reemplazarlo o agregarse otros tics del cuello, del tronco y de los miembros, pero adicional pueden ser complicados e involucrar a todo el cuerpo, con el fin de que de pronto esta persona pueda incluso dar patadas o dar pisotones. Otra característica es para que se confirme un diagnóstico, se deben presentar tanto los movimientos como las vocalizaciones involuntarias, aproximadamente en un año. La mayoría de los casos corresponde a la categoría leve, sin embargo, la mayoría de las personas que padecen del mal, los síntomas más severos durante los primeros años en la adolescencia. Sin embargo, van mejorando al avanzar hacia la fase más tardía de la adolescencia y posteriormente en la madurez. Y una característica final es que algunas personas con el síndrome de Tourette describen su necesidad de completar un tic de cierta manera o cierto número de veces con el fin de aliviar la necesidad o disminuir la sensación. Bueno, ahora, ¿cuáles son sus síntomas? En sí los síntomas se pueden clasificar de dos maneras. Uno, que es la categoría simple o la categoría complejos. En cuanto a los tics simples, son movimientos repentinos, breves y repetitivos, en los cuales están involucrados un número limitado de grupos musculares. El primer síntoma más habitual que se presenta en esta característica es un tic facial. Incluye lo que es el parpadeo y lo que son gestos visuales, como es el parpadeo, contracción de la nariz o incluso las muecas. También existen las vocalizaciones sencillas, que también son o pueden incluir el aclarar la garganta repetidamente, olfatear o incluso hacer gruñidos. Ahora, en cuanto a los tics complejos, estos son patrones de movimientos específicos que abarcan varios grupos musculares. Los tics motores complejos pueden incluir lo que son muecas faciales combinadas con torcedura de la cabeza y encogimiento de hombros. Otros tics motores complejos pueden parecer deliberados, incluyendo el olfateo o manoseo de objetos. Se puede la persona también saltar, brincar, agacharse o retorcer o doblar el cuerpo. Y también existen los tics vocales complejos, los cuales incluyen el emitir palabras o frases muy largas. Otro de los síntomas que se pueden presentar en este trastorno es que existen unos impulsos premonitorios. ¿Qué son estos impulsos premonitorios? Son algunos tics que son precedidos por un impulso o una sensación en el grupo muscular afectado. También puede expresarse como coprolalia, que la coprolalia sabemos que es el uso involuntario de las palabras obscenas o de palabras y frases inapropiadas en el contexto. Y por lo general esta coprolalia es muy frecuente en los casos severos y también existe lo que es la copropraxia, que también hace referencia a los gestos obscenos. A pesar de que esta copropraxia tiene una disfunción pública, la copropalia y la copropraxia
no son comunes en trastornos de tics. También se declaran episodios de eco, aunque con menor frecuencia. Entre ellos pueden encontrarse la repetición de palabras de otros, que es lo que comúnmente llamamos ecolalia, de palabras propias, como lo que llamamos comúnmente palilalia, y la repetición de movimientos de otras personas. Bueno, ahora, ¿cuál es el factor genético de este síndrome? Se dice que es el resultado de múltiples mutaciones genéticas. Han habido investigaciones en donde se estiman que hay aproximadamente 400 genes mutados que podrían suponer un riesgo para el síndrome de Tourette, que afecta aproximadamente a una de cada 100 personas. En el factor genético podemos encontrar lo que son mutaciones genéticas o también lo que son hereditarias. En la mayoría de casos, este síndrome se da por herencia, es heredado de los padres. Pero, adicionalmente, el género juega un papel importante en la forma en que los genes causan susceptibilidad al trastorno de Tourette. ¿Qué quiere decir esto? Que existe o que hay de 2 a 3 veces más posibilidades de que los tics ocurran entre los hijos varones de un padre con trastorno de Tourette que en sus propias hijas. Sin embargo, las hijas son de 2 a 3 veces más propensas que los hijos varones a tener rasgos de obsesividad compulsiva sin tics, es decir, que tienen comportamientos obsesivos compulsivos. Una persona puede tener genes susceptibles al trastorno, pero no mostrar ningún síntoma, que es en el caso en lo que le pasa a las niñas. Pero también existen factores que ocasionan la aparición de los síntomas. Estos factores pueden incluir eventos ocurridos durante el embarazo o cerca del momento del parto. Algunos trastornos crónicos transitorios de TIC son condiciones causadas por los mismos genes responsables de causar este síndrome. También hay estudios en donde se dice que los familiares con la herencia sugieren que los tics motores crónicos pueden ser transmitidos a través de las familias en un patrón autosómico dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que existe en una forma, o bueno, lo que es el rasgo o un trastorno, se puede heredar de padres a hijos y se puede transmitir si uno de los dos padres lo tiene. Es decir, si el papá tiene el trastorno, alguno de los dos hijos puede tener este trastorno. O si la mamá tiene el trastorno, alguno de los dos hijos también lo puede tener. Se asume que el padre o la madre afectada transmiten este gen a uno o más de sus hijos, y entonces estos niños aumentan el riesgo de desarrollar el trastorno. Es importante tener en cuenta que aún en este escenario del gen no va a transmitirse necesariamente a todos los niños. Bueno, también en la mayoría de los casos las personas también pueden ser afectadas no solamente por los genes, sino también por los factores ambientales. Cabe aclarar que no son genéticos. Y esto incrementa la susceptibilidad genética de una persona al desarrollar este síndrome. También hay altas posibilidades de que haya varios genes que se pueden incrementar en el riesgo de tener este síndrome con condiciones relacionadas. Adicional, existen también científicos de los Estados Unidos que han identificado 4 genes que se encargan de alterar y aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome de Tourette y además interrumpen el desarrollo normal del cerebro en personas con síndrome de Tourette. Los investigadores identificaron que existe la presencia de mutaciones en estos genes, lo cual aumenta significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, encontramos lo que son estos 4 genes mutados. Uno se llama WWC1, el segundo el CELSR3, el tercero se llama NIPPL y finalmente uno se llama FEN1. El primero que mencionamos, el WWC1, es el encargado de codificar la proteína del citoplasma y esto hace que se exprese en el riñón y cerebro e interacciona con múltiples rutas moleculares. El segundo
el CLSR3, codifica para una proteína caderina que podría estar relacionada con el crecimiento de las neuritas y la función de los axones en neuronas. El NIPBL codifica para una proteína relacionada con la reparación del ADN y la unión de cromátidas durante la meiosis. Estos dos genes están alterados y se consideran de riesgo probable para el trastorno y están involucrados en circuitos cerebrales, mientras que el primero, el WWC1, es un gen dañado que se identificó como de alto riesgo para el síndrome de Tourette y está involucrado en el desarrollo del cerebro y de la memoria. Y finalmente, el FN1 es la codificación para dos formas de la proteína, fibronectina, implicadas en la adhesión celular, la migración y la diferenciación celular. Este último gen está implicado en la expresión genética que permite que una célula responda a su entorno cambiante. Bueno, ahora, las características neuropsicológicas. Los tics se generan por los cambios en el funcionamiento frontoestriatal, al detectarse variaciones estructurales en los ganglios basales, como la disminución del volumen del núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, especialmente en el hemisferio izquierdo, así como un hipometabolismo estriatal. Una disfunción de los circuitos frontoestriatales afecta a la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior. Estas áreas están implicadas en el funcionamiento cognitivo importante que muestran cambios en la actividad del metabolismo en comparación con los niños y adolescentes normales sin el trastorno Tourette. Bueno, ¿cuáles son las características cognitivas? Como le estaba mencionando anteriormente, hay algunos circuitos frontoestriatales que afectan algunas cortezas. Entonces, en este caso, lo que es la corteza orbitofrontal afecta o se asocia con problemas en las tareas de refuerzo y el aprendizaje inverso. La corteza prefrontal dorsolateral está implicada y afecta la flexibilidad cognitiva, la memoria y los procesos de atención. Y lo que es la corteza cingulada anterior afecta y es muy importante para realizar la solución, darle solución a los problemas y asimismo durante las tareas que se realizan hacer la inhibición de la respuesta. Existen pacientes con este síndrome y con el TDAH que suelen presentar deficiencias en la inhibición de la respuesta, en la memoria de trabajo y en la flexibilidad cognitiva, mientras que las personas que sufren del TOC asocian un pobre aprendizaje inverso y un déficit inhibitorio. Bueno, ¿cuáles son las formas de evaluación? Observar si el paciente padece tics. Bueno, en este caso, los médicos diagnostican el síndrome de Tourette luego de asegurarse de que el paciente ha padecido de tics vocales o motores durante por lo menos un año. Los tics deben ser específicamente varios tics de tipo motriz y al menos un tic de tipo vocal. Puede ocurrir todos los días o esporádicamente a lo largo del año. La existencia de otras condiciones neurológicas o psiquiátricas también pueden ayudar a los médicos a hacer el diagnóstico, pero para ello deben revisar los antecedentes familiares y la historia clínica, para así observar los síntomas y hacer un examen físico. Bueno, el siguiente son los estudios con técnicas de diagnóstico por imagen. El diagnóstico generalmente no requiere de exámenes de sangre o de laboratorio, sino de los estudios utilizando técnicas de diagnóstico por imagen, tales como la resonancia nuclear, magnética, la tomografía computarizada y electroencefalograma, además de ciertos exámenes de sangre que pueden utilizarse únicamente para descartar la existencia de otras condiciones médicas que podrían confundirse con el síndrome de Tourette. Y finalmente, otra forma de evaluación es que los pacientes se autodiagnostican. Como algunos de estos pacientes se logran autodiagnosticar, tanto los padres, parientes, amigos los escuchan y los observan y asimismo pues leen un poco acerca de la información de este síndrome y asimismo se diagnostica la misma persona o las personas que tiene a su alrededor.
Bueno, y finalmente, para terminar ya con la explicación de este síndrome, vamos a identificar cuáles son las formas de intervención. En este caso existen dos maneras, una que es por medicamentos y la otra por las terapias. Entonces, hay medicamentos y terapias conductuales para los casos en que los tics sean dolorosos o causen lesiones. En el caso de los medicamentos, se pueden usar medicamentos para reducir los tics graves o perturbadores que hayan creado problemas en el pasado con la familia y los amigos. Los medicamentos también se pueden usar para reducir los síntomas de las afecciones relacionadas como el TDAH o el TOC. Los medicamentos que ayudan a controlar los tics y a reducir los síntomas de trastornos son, por ejemplo, los medicamentos que bloquean o disminuyen la dopamina. Esto causa posibles efectos secundarios como el aumento de peso y los movimientos repetitivos involuntarios. Otro medicamento son las inyecciones de botulina o también llamado Botox. Y estas inyecciones se ponen en el músculo afectado ayudando a aliviar un tic simple o vocal. Un tercer medicamento es que ayuda a controlar el déficit de atención con hiperactividad. Existen ciertos estimulantes que contienen dextroanfetamina, lo cual ayuda a aumentar la atención y la concentración. Un cuarto medicamento son los inhibidores adrenérgicos centrales. Existen medicamentos que se recetan para tratar la presión arterial alta y pueden ser útiles en el control de síntomas de la conducta, como problemas con el control de los impulsos y los ataques de ira. Pueden presentarse algunos efectos secundarios como la somnolencia. Otro medicamento que suele utilizarse son los antidepresivos. Estos antidepresivos ayudan a controlar los síntomas de la tristeza, la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo. Y un último medicamento son los anticonvulsivos, que de acuerdo a algunos estudios que se han visto recientemente, estos medicamentos responden al topiromato, que se utiliza para tratar la epilepsia. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los medicamentos que se nombró anteriormente no han sido aprobados para el tratamiento de los tics por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Además, hay algunos medicamentos que afectan de manera diferente a cada persona. Bueno, aparte de los medicamentos, también existen algunas terapias. Una de estas terapias es la terapia conductual, la cual es un tratamiento que enseña diferentes maneras de controlar los tics a las personas con síndrome de Tourette. Esta terapia ayuda a reducir el número y la gravedad de los tics, mas no es que los cure del todo. Dentro de este tipo de terapias encontramos dos. Una que se llama inversión de hábito o contracondicionamiento y la segunda, las intervenciones conductuales integrales para los tics. En cuanto a la primera, la inversión de hábito o contracondicionamiento, es una de las intervenciones conductuales más estudiadas para su aplicación en personas con tics. Se compone de dos etapas principales. La primera, el entrenamiento para incrementar la concientización y entrenamiento en la respuesta incompatible o sustituida. En la parte de entrenamiento en la concientización, la persona identifica cada tic en voz alta. Y en la parte de la respuesta incompatible, la persona aprende una conducta nueva que no puede suceder al mismo tiempo el tic. Por ejemplo, si una persona con el síndrome tiene un tic que le hace tocarse la cabeza, una conducta nueva sería que la persona ponga las manos en las rodillas o cruzara los brazos para que no pueda tocarse la cabeza. La segunda, que son las intervenciones conductuales integrales para los tics, o también llamada CBIT, que significa Intervención Global de Comportamiento para Tics, ha demostrado ser eficaz para reducir los síntomas de tics y también otros impedimentos relacionados con los tics en niños y en adultos. Este es un tratamiento que consta de tres características importantes. La primera es que se debe entrenar al paciente para que sea más consciente de sus tics y del impulso de ellos. Segundo, se debe entrenar a la paciente o a la persona para que desarrolle conductas competitivas cuando sienta el impulso del tic. Y tercero,
se deben modificar las actividades diarias de manera que puedan ser útiles para reducir los tics. Con esta terapia, el terapeuta trabaja con el niño y sus padres para poder comprender bien cuáles son los tipos de tics que tiene el paciente y así entender cuáles son las situaciones en las que los tics empeoran. Se busca en este tipo de terapias que la persona con el trastorno haga cambios en el entorno y también aprenda una nueva conducta que debe realizar en lugar de un tic. Bueno, otra de las terapias es la psicoterapia. Esta psicoterapia ayuda a la persona no solamente a afrontar el síndrome de Tourette, sino que la ayuda con los problemas que la acompañan, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las obsesiones, la depresión o incluso hasta la ansiedad. Y ya para finalizar, la última terapia es la estimulación cerebral profunda. Esta terapia funciona únicamente si los tics graves no responden a otro tratamiento. Esta estimulación cerebral profunda consiste en implantar en el cerebro un dispositivo médico que funciona para proporcionar estimulación eléctrica a zonas específicas que controlan el movimiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tratamiento todavía se encuentra en las etapas iniciales de investigación y es necesario realizar una investigación para determinar si el tratamiento es seguro y eficaz para el síndrome. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Cañaveral y a continuación voy a hablar acerca del síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica, es decir, una enfermedad neurológica de un grado muy severo que habitualmente desencadena por una fiebre muy alta. Este síndrome fue descubierto por la psiquiatra epileptóloga Charlotte Dravet en 1978. Las características de este síndrome serían las siguientes. Más o menos aparece entre los 4 y 12 meses de vida. Presentan convulsiones clónicas o tónico-clónicas. ¿Esto qué quiere decir? Tónicas es cuando los músculos del cuerpo se ponen rígidos y clónicas son periodos en que partes del cuerpo tiemblan o se sacuden. Entonces presenta convulsiones con esas características. Y pueden que se presenten ambas al tiempo o una y otra por una duración de tiempo prolongado. Y bien sea presentando el aumento de fiebre o sin fiebre. Otra característica es que a partir del segundo o tercer año de vida del niño se empiezan a presentar uno o más trastornos como el retraso del desarrollo y los electroencefalogramas empiezan a salir anormales. Otra característica es que en edades más avanzadas es frecuente la aparición de otro tipo de crisis como la mioclonia, que esos son espasmos o contracciones de un músculo y puede que se presente atípicamente o cuando se presenta parcialmente puede ser complejo. Y es importante que el paciente sea tratado adecuadamente por un especialista lo más pronto posible y evitar confundirlo con convulsiones febriles. En cuanto a los síntomas, se presentan crisis epilépticas frecuentes, hay una detención en el desarrollo cognitivo, se puede presentar hiperactividad y trastornos ortopédicos como la escoliosis o los pies valgos que se pueden identificar en la tercera imagen. También se presentan crisis de fiebre antes de los 7 meses que tienden a ser prolongadas y se pueden repetir en un corto tiempo. También se pueden evidenciar crisis hemiclónicas. Estas crisis son las convulsiones, pero son hemiclónicas porque se centran en la mitad del cuerpo, aunque también se pueden presentar a nivel general. Es importante también identificar que la temperatura no siempre desencadena este tipo de síntomas o estas convulsiones. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos para poder identificar que un niño esté padeciendo
el síndrome. Por ejemplo, el inicio de convulsiones a temprana edad, que las convulsiones se desencadenen por una fiebre, alguna enfermedad, calor o alguna emoción que tuvo en alguna actividad que esté realizando. También el tipo de crisis que se presente, la frecuencia y la duración de las crisis. Es importante también validar que, qué crisis han sido o no han sido controladas por la medicación que esté enviando el especialista y poder retirar o cambiar el medicamento si ven que el cuadro está empeorando. En cuanto a la parte genética, esta enfermedad tiene un origen genético y se encuentra dentro de la familia patológica de las canalopatías. Estos son trastornos de la excitabilidad de la membrana muscular que se asocian a mutaciones de los canales del calcio, sodio, potasio y de los receptores de acetilcolina. Por eso se relaciona, porque aproximadamente el 80% de los pacientes afectados por este síndrome presentan una mutación en el gen SCN1A, que este gen es el que codifica la producción de los canales de iones de sodio, que son proteínas de poros incrustadas en las membranas celulares, que permiten que los iones de sodio entren y salgan de la célula propagando señales eléctricas. Y al no tener pues bien formado el canal de sodio se presenta el síndrome. En este gen se pueden presentar varias mutaciones y estas mutaciones no predicen la gravedad de la enfermedad. Epidemiológicamente, el 90% de las mutaciones de este gen no se ha heredado y no se encuentra en los padres del paciente. Pero del 4 al 10% de las mutaciones del gen se heredan de los padres y en este caso hay un 50% de probabilidad de pasar la mutación a futuros niños. A continuación se evidencia una gráfica de las mutaciones que presenta el síndrome de Dravet. En cuanto a las características neuropsicológicas, las crisis epilépticas que se presentan alteran la función del cerebro. ¿Por qué? Porque la señal eléctrica que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas se propaga de una forma desordenada y excesiva hacia otras neuronas vecinas e incluso hacia regiones alejadas. Cada episodio tiene una duración menos de 2 minutos, a veces solo unos segundos, pero inmediatamente las neuronas afectadas pierden transitoriamente su función, pues durante la excitación eléctrica consumen toda su energía. Por ello es que después de cada crisis, los pacientes suelen encontrarse cansados. Somnolientos, confundidos, con debilidad en alguna parte del cuerpo, con dificultad de hablar durante minutos, incluso hasta varias horas. Y después de que pasa todo esto, ya las neuronas recuperan la energía y reanudan su función normal. En cuanto a las características cognitivas, con las convulsiones se afecta la corteza cerebral y esto acarrea fallas en las funciones cerebrales que requieren de nuestra voluntad, como el hablar, el entender, pensar, memorizar, mover los músculos de nuestro cuerpo y prestar atención. Y es la que recibe información de los órganos de la visión, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Por ello, hay un estancamiento en el desarrollo cognitivo y aparecen problemas conductuales como hiperactividad, trastornos de comunicación que dificultan la escolarización del niño. Y se ven afectados los procesos de memoria, lenguaje y atención. Bueno, las formas de evaluación de este síndrome se puede utilizar a través de diagnósticos y de pruebas diagnósticas. Entonces, en cuanto a los diagnósticos, tenemos dos. Uno, que es el clínico, que se debe realizar a través de una detallada historia clínica de las crisis convulsivas, el tipo de convulsión que tuvieron y la edad del evento o del episodio cuando le ocurrió.
El otro diagnóstico es el diagnóstico genético, que permite identificar la causa molecular del síndrome de Dravet y de esta manera los pacientes y los familiares se pueden beneficiar porque van a recibir un apropiado consejo genético familiar e incluso un servicio de cribado prenatal por si desean tener más hijos. Por otra parte, permite confirmar el diagnóstico clínico previo, ayudando a la administración de un correcto tratamiento para estos pacientes y obviamente un mejor seguimiento de la enfermedad. ¿A través de qué pruebas diagnósticas se puede identificar? A través de electroencefalogramas y tomografías computarizadas. Con todo lo anterior que indiqué, es muy importante incluir en el diagnóstico genético, incluir la práctica clínica habitual, el diagnóstico clínico que proporcionen los neurólogos para que todo esto permite establecer una rutina diagnóstica de calidad que beneficie al paciente con síndrome de Dravet. Bueno, en cuanto a las formas de intervención, podemos utilizar farmacológicamente o no farmacológicamente. Entonces, en cuanto a la parte farmacológica, existen medicamentos antiepilépticos que son un grupo diverso de productos farmacéuticos que se utilizan para el tratamiento de las crisis epilépticas, como por ejemplo el valproato y las benzodiazepinas, que son eficaces en la reducción de las crisis de estos pacientes. Es importante tener presente que todos los tratamientos deben realizarse bajo la supervisión de un médico con conocimiento sobre el síndrome de Dravet. Su uso depende del trastorno epiléptico específico. Algunos pueden mejorar la situación del paciente mientras que otros pueden empeorarlo. Entonces es importante tener presente que este síndrome es una epilepsia altamente farmacoresistente, lo que significa que las convulsiones son difíciles de controlar y que muchos pacientes se tratan con más de un medicamento antiepiléptico y el especialista es el que se encarga de modificar la dosis o cambiarlo. Hay unos procesos que se usan en formas de intervención como la dieta cetogénica. Esta es una dieta rica en grasas, adecuada en proteínas y baja en azúcar, que obliga al cuerpo a quemar las grasas en lugar de los azúcares. Normalmente los azúcares contenidos en los alimentos se convierten en glucosa, que luego se transporta alrededor del cuerpo y es particularmente importante para alimentar la función cerebral. Otro proceso que se puede hacer es la estimulación del nervio vago. ¿Cómo se estimula? Implantando quirúrgicamente un dispositivo debajo de la piel del tórax, similar a un marcapasos. Ese dispositivo luego se conecta mediante un cable oculto debajo de la piel al nervio vago en el cuello y transporta los impulsos motores del cerebro a varios órganos, como los pulmones, el corazón, intestinos, vasos sanguíneos, etcétera, y viceversa. La estimulación vagal puede regular los ataques epilépticos por un mecanismo de acción que en el momento no se tiene muy claro. Y el último es un tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas. Ha dado resultados dispares, logrando en alguna ocasión la supresión de las crisis o disminución de estas. Normalmente este tratamiento suele repetirse cada 2 o 3 semanas durante 6 ocasiones y los resultados suelen ser transitorios, lo que obliga a repetir el tratamiento. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, por último, les mostramos las referencias que se utilizaron para darles a conocer información acerca de estos dos trastornos neurológicos en niños y en adolescentes. Esperemos que les haya gustado y hasta en una próxima oportunidad. Mil gracias.